Hola a todos y bienvenidos al seminario Corrupción y Pandemia. Quien está a cargo de este seminario es el doctor Jorge Díaz Cabello, quien es especialista en Derecho Penal. Su tiempo, doctor. Gracias. El día de hoy vamos a exponer sobre un tema de actualidad que es corrupción y pandemia, referido a los problemas actuales que podrían o se están generando como consecuencia de esta relación entre dos elementos que hacen mucho daño a la sociedad. Y ahí el cartel de la primera diapositiva: la peor pandemia es la corrupción. Y lo peor que le puede pasar a la pandemia es unirse con la corrupción, es el peor daño. Pero, ¿por qué la relevancia de este estudio, de este seminario, de la relación entre corrupción y pandemia? Porque en principio, ya de por sí la corrupción es uno de los problemas actuales que socava nuestra institucionalidad, nos hace perder la fe y la esperanza en la democracia, no nos permite sentirnos iguales con los demás. Más adelante desarrollamos estas ideas. No nos está reconociendo o no nos permite reconocernos como alguien que se preocupa por el otro, sino nos muestra como seres indiferentes. La estructura de la presente exposición básicamente es con una introducción, una comprensión de lo que es la corrupción, cuál es el estado de la emergencia sanitaria y por qué esta emergencia sanitaria agrava el problema de la corrupción, cuáles son aquellos problemas que nacen a consecuencia de esta unión de males, que tienen que ver básicamente con 3 o 4 ilícitos penales que ya están regulados en el Código Penal, que tiene que ver con la colusión, el peculado, la negociación incompatible. Y finalmente, ¿cuáles son las medidas para evitar los delitos de corrupción en tiempos de pandemia? Porque no solamente se trata de exponer y dar ideas respecto a lo que es, sino también plantear soluciones frente a la situación que se agrava, repito, entre esta relación entre corrupción y pandemia. En esta breve introducción mencionaremos que el problema de la indiferencia a lo que está pasando el otro ser humano, al dolor ajeno, no solamente es propio de nuestra sociedad peruana, ¿no? En el año 2004, en Florida, tras una tormenta aparecen los buitres. ¿Por qué se dice esto? Porque simplemente después de que la tormenta arrasa esa ciudad, empiezan los sobrecostos, empiezan a aumentar el valor de algunos productos necesarios para la sociedad, y quienes lo poseen, en vez de ser solidarios con el dolor ajeno, más bien se aprovechan de ese dolor y sacan provecho económico de la situación. Entonces el problema, y más adelante veremos en el tema del COVID también, no es solamente de nuestra sociedad, sino el problema de los seres humanos que se muestran más indolentes, a pesar de las circunstancias, con el otro. Y eso es en un tema horizontal, pero en un tema histórico ya de nuestra sociedad, el problema no solamente es de ahora, el problema es de siempre. En la compra de armas, en la guerra con Chile, cuanto más necesitaban soldados armamentos, se hizo una compra de fusiles que simplemente no servían para nada. El conflicto con el Ecuador, años 1995, 1998, otra vez compras de armas, compra de aviones Mirage, compra de armamentos, compra de helicópteros, compra de aviones que al primer vuelo se caen, ¿no? Genera otra vez y nos recuerda otra vez que el problema es histórico. En el año 2007, el terremoto de Ica, que incluso lo sentimos acá en la ciudad de Lima, ¿no?
empezaron también a vender o a comprar elementos o productos de primera necesidad a sobrecostos. Una empresa que no tenía el menor dentro de lo que es el objeto social de su empresa, simplemente se dedicó a vender productos de primera necesidad a un sobreprecio. Y en la emergencia sanitaria del COVID-19, año 2020-2021, y todavía estamos en este año 2022 con este problema, encontramos situaciones similares que vamos a describir más adelante. Cuando decimos que no estamos solos, no solamente de una perspectiva histórica comparada, también en esto de la pandemia no estamos solos, porque han habido problemas en la compra de ventiladores amañados en Bolivia. En Colombia se presenta la compra de alimentos o kit de alimentos sobrevalorados. En El Salvador existe noticias sobre compra de protectores faciales sobrevalorados. En el Brasil, desvío de fondos para lo que es la compra de elementos necesarios para el combate contra el COVID. Y entonces, este problema de la relación entre corrupción y pandemia tiene que ser con una mirada hacia el pasado, porque es el problema de siempre de la indiferencia, que no solamente tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con otras situaciones que hemos pasado de emergencia. Tiene que ver con el presente porque necesitamos que estas acciones no queden impunes. Tiene que ver una mirada hacia el futuro para saber qué es lo que debemos hacer y comprender que la situación de la pandemia como una situación de emergencia sanitaria solamente es una forma de emergencia que podamos tener. Ha habido otras, terremotos, conflictos internos, conflictos externos, que más bien esa situación ha sido aprovechada para delinquir, en vez de mostrar solidaridad, en vez de que la sociedad y sus funcionarios públicos se unan en contra de esta situación desventajosa, simplemente más bien ha generado el aprovechamiento de unos en desmedro de otros. Ya es por todos conocidos este caso del vacunagate, ¿no? Como se le denominó a esta situación que se dio en la primera compra de vacunas y donde se da y está ahí es objeto de investigación, cómo es que se amañó, cómo es que se negoció las primeras compras de vacunas en nuestra sociedad. Y frente a esta situación encontramos los mismos o similares argumentos que podemos encontrar en los casos de corrupción en la sociedad. Encontramos aquel que dice que fue valiente, más bien dice, que tomó la decisión valiente de sumarse a un número determinado de voluntarios, ¿no? Entonces quedamos en este funcionario que más bien se considera un héroe, no asume su responsabilidad y termina siendo el valiente, el héroe que se sacrifica en beneficio de los demás, claro está, desde su perspectiva, cuando de la perspectiva objetiva es que se valió de su cargo para obtener un beneficio que es tener una protección antes que los demás. Ahí está la otra argumento del conejillo de Indias, dice, que se puso la primera, la segunda y después se puso la tercera porque querían comprobar si esta situación servía o no servía. Entonces, también está el sacrificado a quien nosotros tenemos que agradecerle su desprendimiento en sacrificarse, en ponerse una vacuna cuando no le correspondía porque simplemente estaba sirviendo como conejillo de Indias. Hay otros que dicen y estaban a cargo de esta compra, que estaban a cargo, que se siente más bien traicionada por los demás, que no sabía nada. Todo pasó por sus narices, pero no sabe nada. Hay otros argumentos para la histeria. ¿Por qué a esa persona se le dio vacuna? Dice porque era la persona que preparaba la comida e interactuaba con la delegación. Por eso se hizo merecedor. Era el traductor, no oficial, claro está.
y por eso se mereció como premio a ser vacunado. Hay otros que frente a la evidencia lo único que les queda es negar y negar y negar, ¿no? Incluso acusar. No conozco a la persona que ha declarado de esa manera maliciosa, irresponsable, irónicamente. Y hay aquellos que dicen, que muestran cierto arrepentimiento, dice, ha sido un error, porque hoy en día se utiliza y se juega con los verbos para generar impunidad, ¿no? No se cayó, dice el puente, se desplomó. No cometió un delito, cometió un pecado. No es un delito, es un error. Argumentos para la histeria, para poder entender o justificar su comportamiento. ¿Y por qué la importancia y por qué la preocupación respecto a este tema de la corrupción? En algunos casos es mucho más grave que una pandemia. Que la pandemia pasa, tiene solución, tiene su vacuna, y seguramente genera una inmunidad de rebaño. Seguramente dentro de unos meses o quizás años ya podremos salir con normalidad y será una simple gripe el COVID-19. En cambio, la corrupción es un problema que hasta la actualidad no tiene viso de solución y por consiguiente, en vez de reducirse, se ha incrementado. Y desde la perspectiva de quienes cometen el ilícito, en algunas circunstancias tratan de justificar y en algunos casos incluso aceptar la corrupción como algo normal, lo que no es cierto. La corrupción es una grave afectación a nuestros derechos humanos. La corrupción es una grave afectación a nuestra estructura de gobierno, de organización social. La corrupción socava la democracia. La corrupción degenera las relaciones sociales. Y la degenera porque quien ve un acto de corrupción y ve que no se sanciona, termina aceptando, termina justificando y en muchos casos termina preguntándose si no pasa nada, ¿por qué yo no? La corrupción corroe nuestros valores. La corrupción nos destruye como sociedad. Nos hacen perder la confianza en el otro. La corrupción deslegitima a las autoridades. El juez, el fiscal, el funcionario público, que es sorprendido, que comete actos de corrupción, deslegitima el puesto en el que está dentro de la función pública. La corrupción distorsiona el mercado, porque cuando hay corrupción, por ejemplo, en una compra por parte del gobierno en alguna de sus instituciones, lo que se hace es distorsionar el mercado porque ya no hay un libre juego de oferta y demanda. Ya no importa si tú tienes la mejor oferta, importa si conoces a quién va a comprar el producto. Todo esto no hace más que constituir en una amenaza para la subsistencia de una sociedad democrática que respeta y tutela derechos humanos. ¿Cuáles son aquellos elementos necesarios entonces para considerar un acto de corrupción que se debe tener siempre presente? En principio, la corrupción tiene su origen o tiene su nomenclatura en entender que algo está torcido, que algo está chueco. Y si algo es torcido, si algo es chueco, siempre debe ser entendido como algo que no sirve,
como algo que distorsiona, que algo que no es correcto. Por consiguiente, nunca la corrupción puede ser considerado como algo útil, valioso o necesario para la sociedad. La corrupción es un reflejo de la persona desleal. El corrupto traiciona a quien ha depositado la confianza en él. Traiciona el funcionario público corrupto la confianza de la sociedad hacia esa persona. La corrupción siempre va a implicar una posición de poder respecto a determinada situación, hecho o circunstancia, y se va a considerar que cualquier cosa, que cualquier posición, que cualquier situación jurídica es objeto de negocio. Todo tiene su precio. Eso es lo que nos dice la corrupción. En la corrupción hay siempre un fenómeno que va siempre entre lo que es el beneficio y el perjuicio. No debemos entender siempre la corrupción como si solamente fuera lograr un beneficio económico. Hay otros beneficios que se dan en la corrupción que no necesariamente tienen que ser económicos. Y siempre la corrupción, como habíamos dicho, es algo que no puede ser considerado útil y por lo tanto siempre debe ser considerado perjudicial para la sociedad. La corrupción debe ser entendida como un proceso complejo, en donde no hay algo estático, sino algo dinámico. La corrupción no es un universo cerrado de actos, de comportamientos determinados y que ahí termina todo. La corrupción es una de las formas de crimen de cuello blanco. Por lo tanto, siempre va a estar buscando formas de lograr la impunidad y en esa búsqueda de formas de lograr la impunidad, lo que va a hacer es transformar, lo que va a hacer es mejorar su actuación ilícita. Finalmente, debemos entender que la corrupción no solamente es una corrupción pública, sino que además, hoy en día la corrupción es entendida como actos también que se dan en la actividad privada. ¿Y cómo relacionamos esta corrupción con los estados de emergencia sanitaria, con el tema de la pandemia? ¿Por qué se agrava la situación en tiempos de pandemia? Porque si ya de por sí la corrupción daña y socava la democracia en situaciones normales, esta vulnerabilidad se da aún más en las situaciones de emergencia y en la situación de emergencia sanitaria. ¿Por qué? Porque durante todo el proceso de compra de contrataciones públicas se puede dar corrupción. En la fase previa hay cálculos inexactos, evasión de licitación pública, precisamente bajo la justificación del estado de emergencia, que da lugar a una situación de emergencia y que genera, pues, que no se dé una licitación pública. En la fase previa también se da el tema de adaptar la demanda a los requisitos que tiene quien oferta el producto. No es que primero se genera la demanda y el mercado ofrece el producto. No, lo que primero hacen más bien es que se genera la propuesta del proveedor y se hace una demanda que calza exactamente con el proveedor con quien se negoció. Durante la licitación hay acuerdos colusorios que va a demarcar una exclusión de competidores. Hay una incorrecta calificación de los competidores al momento de ofrecer las ofertas. También se da decisiones rápidas. Todo esto como consecuencia precisamente de la emergencia sanitaria, de que es necesario actuar y reaccionar de inmediato y precisamente esas circunstancias son aprovechadas
por quienes cometen actos de corrupción. Y posterior a la licitación hay el incumplimiento y sin embargo la situación de pago. Hay la omisión de supervisión, hay la aprobación del pago sin una verificación del cumplimiento y hay la emisión también de facturación falsa para poder beneficiar a terceros. Así se dan demandas urgentes de bienes y servicios precisamente por esta situación de emergencia, lo que va a generar una contratación directa y esa contratación directa genera precisamente una restricción a la competencia, que en situaciones normales en la contratación, contratos públicos, precisamente debería de darse. La situación de emergencia genera compras aceleradas. Tenemos que actuar ya, no podemos esperar todos los pasos. Y como tenemos que actuar ya, se genera también la flexibilización de ciertos requisitos o presupuestos para la compra de determinado bien. Esto va a degenerar en exigencias de soborno, en acuerdos clandestinos, en sobreprecios, en el aprovechamiento personal de algunos productos necesarios y urgentes, y lo que es peor aún, en la compra de bienes y productos de mala calidad o falsificados. Lo que va a degenerar precisamente en el buen servicio público. Esto es la relación en corrupción y pandemia. Hoy en día se hablan de las vacunas como una solución a la pandemia. Se está distribuyendo las vacunas. Por lo tanto, las vacunas han sido consideradas como un bien de salud pública mundial. Y al ser un bien de salud pública mundial, óptima y necesaria para la protección de un derecho fundamental y básico que es la salud, la integridad y, por qué no, la vida de una persona, por consiguiente, merece protección esta situación de parte del derecho penal y una mayor sanción cuando se cometen los actos de corrupción. Porque se busca un acceso equitativo a las vacunas, porque se busca que las vacunas no sean un medio para el aprovechamiento de algunos funcionarios para el beneficio de terceros. Y estos problemas pueden suscitarse en diversos momentos. En la investigación preliminar, en las patentes, en los ensayos preliminares, en los ensayos clínicos y en los registros en la comercialización de determinada vacuna. Y básicamente ahora estamos en el tema de comercialización y también estamos entrando con el tema de, en algunos casos, de ensayos clínicos y registro de algunas vacunas para ser comercializadas en el Perú. ¿Qué otras situaciones pueden generar problemas de corrupción durante la pandemia? Básicamente, por ejemplo, cuando hay la situación o la necesidad de que los actos públicos, los actos de compra pública sean transparentes, y sin embargo, cuando uno se encuentra con una situación de acuerdos de confidencialidad. Quien vende la vacuna suscribe un acuerdo con el Estado peruano con una cláusula de confidencialidad que determine que no se puede saber el costo, no se puede saber qué es lo que se está comercializando. Se genera el ingreso de vacunas de baja calidad o falsificadas. Se puede generar actos de corrupción alrededor de la compra de vacunas, sea con un sobreprecio, sea con la compra de determinado proveedor, sea con la compra en exceso de vacunas, a sabiendas de que no van a poder ser distribuidas de manera oportuna. También está el tráfico de productos médicos
que nos van a servir precisamente para la conservación, distribución y aplicación de las vacunas. Va a generar esto un tráfico de influencias también en cuanto a quienes toman la decisión respecto a estos momentos que he descrito. En algunos casos un conflicto de intereses entre quien propone la vacuna y quien acepta la vacuna. Si, por ejemplo, en los actos de los acuerdos durante la fase de negociación, contratación y cumplimiento del contrato se pueden presentar acuerdos colusorios. En la fase previa se puede acordar vacunas de cortesía o vacunas VIP para determinadas personas que están precisamente comprometidas en la contratación o en la decisión de la contratación de la compra. Esto genera actos de colusión entre el funcionario público y el tercero. No he recibido nada de dinero, sí, pero en situaciones de emergencia, el solamente ponerte primero en la cola de beneficiarios de una vacuna cuando no deberías de estar primero, sino deberías estar al medio, al último, ya es un beneficio. Y ese beneficio no es gratuito. También esto se refleja en negociación incompatible, negociación indebida, cuando se opta por determinado proveedor en perjuicio de los otros sin justificar el por qué le compro a él y no le compro a los demás. Tanto más si vemos que en el mercado esa vacuna cuesta mucho más y tiene menores beneficios que los demás. Entonces tendría que haber una justificación por qué, dado esas circunstancias, se prefiere la compra de esa vacuna. También hay la negociación en cuanto a la cantidad y el monto de la compra. El precio que paga. O sea, es importante hacer un estudio de mercado si es que acá se está pagando el mismo precio que en Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador. ¿Y por qué elegimos un proveedor? Y además, ¿por qué determinado sector recibe más vacunas y otros sectores no lo reciben? O lo reciben en menor medida. Todo esto genera negociaciones incompatibles, indebidas. El aprovechamiento, la utilización para sí o para otro de las vacunas. El cambio de contenido de las vacunas va en desmedro de quienes reciben bajo la confianza de estar recibiendo una vacuna, en realidad no están recibiendo nada, entonces su sistema inmunológico sigue siendo el mismo. Esto genera también otro problema de la reventa en el mercado negro, en las clínicas privadas de determinadas vacunas. Los cohechos que se pueden dar en la compra de cola, cuando no le corresponde, cuando no era su momento y sin embargo termina vacunándose, o cuando no está dentro del grupo vulnerable y termina siendo vulnerable, o cuando aún no le corresponde la vacuna, pero sin embargo es vacunado. ¿Y qué medidas podemos tomar para evitar este tipo de delitos de corrupción en épocas de pandemia? Una medida que siempre está de la mano para la lucha y el combate contra la corrupción es la transparencia y la toma de decisiones públicas. Debería, y esto tiene que ver la relación que debe haber entre la lucha contra la criminalidad, contra la corrupción y lo que es la tecnología. Debería haber un portal de transparencia que no solamente nos refleje lo que compramos, sino todo el camino que se recorrió para comprar algo. Debería de darse también la exclusión de la sociedad civil dentro de las decisiones rápidas que deberían de tomarse. Se deberían incluir personas totalmente independientes que participen o que supervisen los procesos de decisiones durante el proceso de compra y el suministro de vacunas. Veedores que nos permitan
verificar que esa compra, aunque sea rápida, es transparente. Pero tiene que haber una medida posterior, la formación de un comité dentro de los mismos organismos estatales que verifique y supervise si los fondos que fueron utilizados para el combate de la pandemia han sido adecuadamente utilizados, si la distribución de las vacunas han sido adecuadamente realizadas. En esto hay un trabajo arduo de parte de la Contraloría. Es importante también que la lucha contra la corrupción no solamente se deje en manos de la policía, de la fiscalía. Cada uno de nosotros, como ciudadanos, como parte de nuestra actividad civil, debemos estar atentos y denunciar cualquier acto de corrupción que podamos percibir como ciudadanos. Es importante también el rol que cumplen el cuarto poder, la prensa, el periodismo, en el control precisamente de este tipo de actividades. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que la peor combinación que puede darse, la peor mezcla, la peor es corrupción más pandemia. Pero esta corrupción y pandemia en el sector civil que está abocado a la salud pública, es aún peor porque es una circunstancia de vida o muerte. Es importante tomar en consideración que las vacunas ya han sido consideradas como un bien de salud pública mundial. Si al ser consideradas como un bien de salud pública mundial, merece la protección del derecho penal y merece una agravación en todo ese proceso de recepción, compra y distribución, si es que hay actos de corrupción. La corrupción se combate con transparencia, con control, con tecnología, pero a ello debemos sumarle un elemento más que es muy importante: el rol de la sociedad civil. Cuanto menos indiferentes seamos a la corrupción, cuando dejemos de normalizar actos de corrupción, cuando nos escandalicen los actos de corrupción y lo denunciemos, habremos logrado un poquito más respecto a la lucha contra la corrupción. Por eso se dice que la corrupción no es tarea solamente de órganos del Estado, no es tarea solamente del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Policía. La corrupción, la lucha contra este problema que se agrava en situaciones de pandemia, es tarea de todos. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que haya sido una labor fructífera este seminario. Gracias. Agradecemos por su ponencia y también a toda la audiencia por haber participado de este seminario y a su vez informarles que contamos con más seminarios, conferencias y diplomados. Podrán observar toda esta información en pantalla y también en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.